Hola a todas y a todos, mi nombre es Alejandro Muros Polo, FPV del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Granada. Y bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a la organización y a la coordinadora del simposio, a Estefanía González Covaleda, que me haya podido dar la oportunidad de intervenir en este maravilloso congreso Nodos del Conocimiento 2021. Y como pueden observar, el tema de mi ponencia versa sobre los riesgos psicosociales en el teletrabajo y su prevención. A título introductorio es necesario indicar que, si bien los riesgos psicosociales no son de nuevo cuño, pues ya se viene hablando de ellos en las últimas décadas, es cierto que con la llegada de la COVID-19 y la expansión del teletrabajo, las empresas, los trabajadores y la sociedad en general son más conscientes de la existencia de este tipo de riesgos que están anudados al teletrabajo. Y es que la implantación de un sistema de teletrabajo a marcha forzada ante la crisis pandémica, sin una política preventiva eficaz y adecuada, ha supuesto buena prueba de los diferentes daños que se pueden generar tanto en la salud física como psíquica de los teletrabajadores a causa de los riesgos psicosociales. Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo busca analizar los principales riesgos psicosociales relacionados con el teletrabajo, centrándonos en sus posibles causas, efectos sobre la salud y posibles medidas preventivas para paliar o evitar tales efectos. Además, se analizará desde una perspectiva jurídico-crítica el desarrollo y la actual normativa en materia de prevención de riesgos laborales en el teletrabajo para finalmente aportar una serie de conclusiones críticas en torno a si el actual modelo preventivo ofrece o no una adecuada protección a la seguridad y salud de los teletrabajadores. De este modo, el primer riesgo psicosocial a analizar es el riesgo de aislamiento que, como se puede imaginar, es muy común en esta forma de prestar el trabajo a distancia, es decir, fuera del centro de trabajo. En efecto, este riesgo no solo tendrá consecuencias en términos de afectividad emocional con los compañeros, sino que repercutirá en una desvinculación con los objetivos y la política de la empresa y, por tanto, en una disminución de la productividad. Para ahondar en este estudio, se recomienda acudir a la nota técnica de prevención número 344 de fecha de 1944 del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. En cuanto a las medidas preventivas más eficaces en relación con el riesgo de aislamiento, se sitúan, en primer lugar, la implantación del teletrabajo con carácter parcial, esto es, alternando teletrabajo con trabajo presencial. En segundo lugar, siguiendo las indicaciones del Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo, también resulta oportuno que se implanten reuniones con cierta periodicidad, especialmente presenciales, y que se articulen canales de comunicación telemáticos estables y formales, como el correo corporativo o el uso de determinadas plataformas de videollamada. Por último, también resulta especialmente útil que la formación sea preferentemente presencial, así como que el teletrabajo se pueda desarrollar en un espacio de coworking. Otro de los riesgos psicosociales más significativos del teletrabajo, por tener relación con el principal instrumento de trabajo, es el tecnoestrés, originado por los efectos psicosociales negativos del uso de las TIC. Por ejemplo, piénsense en todas aquellas personas, especialmente las de cierta edad, que de la noche a la mañana, con la llegada de la COVID-19, se vieron abocadas a teletrabajar sin la formación y experiencia suficiente. Del mismo modo, la nota técnica 730 del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo define el tecnoestrés como el resultado de un proceso perceptivo de desajuste entre las altas demandas laborales exigidas y los escasos recursos personales disponibles para el adecuado uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en el trabajo. Además, dicha nota técnica subdivide el concepto de tecnoestrés en diversas patologías como la tecnoansiedad, la tecnofatiga o la tecnoadicción. Sin embargo, aunque estos tipos de tecnoestrés pueden estar presentes
En cualquier ciudadano, no hay que negar que el teletrabajador, al hacer un uso intensivo de las nuevas tecnologías en la prestación de sus servicios, puede ser más propenso a este tipo de patologías. En cuanto a las medidas preventivas específicas, es necesario informar y formar a los teletrabajadores sobre el uso adecuado de los medios tecnológicos, así como es especialmente valioso el precepto 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, donde se reconoce el deber empresarial de formar cuando se produzca la introducción de nuevas tecnologías en la empresa o cambios en los equipos de trabajo. En último lugar, si la empresa, por ser de grandes dimensiones, dispone de un equipo psicológico, también sería adecuada su intervención. El tercer riesgo psicosocial a analizar es la adicción al trabajo, por la que el trabajador sufre una irresistible necesidad o impulso de trabajar constantemente. De este modo, la adicción al trabajo se puede definir como la necesidad de trabajar cuantas más horas mejor, pues solo durante el tiempo de trabajo el sujeto se siente productivo y útil, valorando cualquier tiempo de descanso como una amenaza que le genera ansiedad y malestar. Igualmente, para abordar este riesgo psicosocial, se recomienda la Nota Técnica de Prevención 759 sobre la adicción al trabajo. Entre los elementos coadyuvantes a esta adicción al trabajo, más allá de una determinada personalidad del teletrabajador, se sitúa la difícil delimitación entre las fronteras de tiempo de trabajo y vida personal al coincidir generalmente el domicilio con el lugar de trabajo. También podemos hablar del problema de la hiperconectividad o el trabajador eternamente disponible, como así lo ha denominado la doctrina, a causa del avance de las nuevas vías de comunicación, las cuales posibilitan que el empresario pueda ponerse en contacto con el trabajador en cualquier horario y día. Respecto a las medidas preventivas específicas, es recomendable que se implanten en la empresa políticas de objetivos y resultados que sean adecuadas y equivalentes a los trabajadores presenciales. También es necesario que se garantice el derecho al descanso y, por tanto, el derecho a la desconexión digital, sobre todo desde la perspectiva del trabajador. Por ejemplo, podría resultar útil que se desconecte automáticamente el sistema o la intranet a determinadas horas y fechas, así como que se sancione disciplinariamente a los teletrabajadores que sobrepasen los límites de su jornada de forma excesiva. Por último, otro de los riesgos psicosociales a tener en cuenta es el generado por la dificultad de conciliación, no ya personal, sino familiar y profesional a causa del teletrabajo. En efecto, esta imposibilidad de conciliación ha sido muy palpable durante la época del confinamiento domiciliario, donde especialmente las teletrabajadoras han tenido que prestar su trabajo, cuidar a los menores a cargo, a los mayores dependientes en su caso, así como contribuir a la teleformación de los primeros. Esto ha generado situaciones de estrés, ansiedad o insomnio por tener que lidiar con esas cargas a la vez que tener que cumplir con los objetivos y encargos del trabajo, lo cual ha provocado que especialmente la mujer trabajadora haya tenido que desarrollar frecuentemente el trabajo en horarios intempestivos, ya sea por la noche, de madrugada o en fines de semana. Si tenemos en cuenta que el tiempo de teletrabajo no puede equivaler a tiempo de cuidado para evitar perpetuar roles de cuidado por razón de género, una medida preventiva específica muy útil en este sentido es aplicar a través de los planes de igualdad en la empresa políticas de corresponsabilidad. Por ejemplo, concediendo preferentemente el teletrabajo a los padres y sobre todo a aquellos cuya suspensión del contrato de trabajo por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento haya finalizado en su totalidad. Una vez ya se han analizado los diferentes riesgos psicosociales en el teletrabajo, procede a aportar una serie de medidas preventivas transversales que pretenden evitar o paliar con carácter general estos riesgos psicosociales. En primer lugar, es necesario partir de una adecuada evaluación y planificación preventiva que tenga en cuenta estos riesgos psicosociales. Por otro lado, también es necesario implantar una política de desconexión digital adecuada en la empresa, donde se respete escrupulosamente el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso. Esto puede ser muy útil tanto para paliar
o evitar el tecnoestrés, como la adicción al trabajo, así como para facilitar la conciliación personal, familiar y profesional. También resulta adecuado elegir al teletrabajador en función de sus características personales, flexibilidad, adaptabilidad, merecedor de confianza, autodisciplinado, independiente, dinámico, también en relación con el propio trabajo, capacidad de trabajar sin supervisión y sin presión de los superiores, buenas capacidades de comunicación, buen gestor del tiempo, etc. Así como también en función de sus características, de sus circunstancias personales, como que tenga un espacio adecuado en casa, tenga vida social fuera de esta, tenga cuidado, tenga que cuidar menores o personas mayores, etc. Se recomienda igualmente elaborar controles periódicos sobre la salud de los teletrabajadores, teniendo en cuenta sus límites para detectar cualquiera de estos riesgos psicosociales en la prestación del teletrabajo. Por último, resulta una medida preventiva eficaz facilitar el ejercicio de la reversibilidad al trabajo presencial si el trabajador no resulta adecuado al puesto. Y es muy importante tener en cuenta todos estos factores de riesgo e implantar las citadas medidas preventivas, ya que los efectos sobre la salud pueden ser sustanciales. En cuanto a la salud física, destaca el agotamiento, los trastornos musculoesqueléticos, enfermedades estomacales, cardiovasculares, etc. En cuanto a los daños psíquicos, destacan los problemas de sueño, cambios de humor, tristeza, depresión, ansiedad, etc. Pudiendo generar todo ello no ya la disminución de la productividad, sino supuestos de abandono del puesto de trabajo, incapacidades laborales e incluso en el peor de los casos el suicidio. A la vista de tales riesgos y sus efectos sobre la salud, debemos de analizar si la normativa de prevención de riesgos laborales en el teletrabajo ha dado suficiente cobertura para aplicar dichas medidas preventivas. Debemos de partir del primigenio artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, que ha regulado durante varias décadas, en primer lugar, el trabajo a domicilio y posteriormente el trabajo a distancia y dentro de este el teletrabajo. Hablamos de una regulación que era muy parca y que se limitaba meramente a reconocer el derecho a la seguridad y salud de los teletrabajadores y no daba ninguna respuesta especial en la adaptación de la prevención de riesgos laborales al teletrabajo. Posteriormente es necesario aludir muy brevemente a la legislación de emergencia a causa de la COVID-19, por la que el artículo 5 del Real Decreto Ley 8/2020 supuso, por un lado, el fomento del teletrabajo y, por otro, la exoneración de la evaluación de riesgos por parte del trabajador para los nuevos puestos de teletrabajo en esta situación de crisis pandémica. Por último, fruto de la concertación social, surge el Real Decreto Ley 28/2020 y posterior Ley 10/2021, que pretende instaurar una regulación más detallada y omnicomprensiva del teletrabajo, aunque sin embargo solo se aplica al teletrabajo con carácter regular, es decir, aquel que se dé en un porcentaje del 30% de la jornada durante 3 meses o su equivalente. En cuanto a los mayores avances en materia de prevención de riesgos psicosociales, tenemos de indicar que el artículo 16 por primera vez reconoce en la legislación la necesidad de prevenir y paliar los riesgos psicosociales, haciendo especial hincapié en la distribución de jornada, los tiempos de disponibilidad y la garantía de los descansos y desconexiones durante la jornada. Según tenor literal, en particular deberá tenerse en cuenta la distribución de la jornada, los tiempos de disponibilidad y la garantía de los descansos y desconexiones durante la jornada. Muy unido con lo anterior es el contenido del acuerdo de trabajo a distancia, donde tiene que recogerse como contenido mínimo obligatorio el horario de trabajo de la persona trabajadora y dentro de este la regla de disponibilidad. Por otro lado, se celebra la llamada que hace a la negociación colectiva el artículo 8.3 para que en el diseño de los criterios de selección de los teletrabajadores se tenga en cuenta evitar la perpetuación de roles y estereotipos de género, fomentando la corresponsabilidad entre mujeres y hombres con ayuda del diagnóstico y tratamiento por parte del plan de igualdad que en su caso corresponda aplicar en la empresa.
También se destaca en el artículo 9 el reconocimiento expreso del derecho a la formación, sobre todo en el paso del trabajo presencial al teletrabajo, así como cuando se produzcan cambios en los medios o tecnologías utilizadas. De igual modo, se celebra que se haya optado por una evaluación de riesgos desligada de un mero cuestionario de autoevaluación formalizado que no tenga nada que ver y que no tenga en cuenta los riesgos psicosociales aquí comentados, para que ahora se lleve a cabo una autoevaluación de riesgos o evaluación presencial en todo momento supervisada y realizada por el Servicio de Prevención. Así, el artículo 16.2 recoge que la empresa deberá obtener toda la información acerca de los riesgos a los que está expuesta la persona que trabaja a distancia mediante una metodología que ofrezca confianza respecto de sus resultados y prever las medidas de protección que resulten más adecuadas en cada caso. Sin embargo, entre los aspectos negativos de la nueva ley de trabajo a distancia se sitúa, por un lado, que no recoge el teletrabajo parcial con carácter obligatorio, más allá de los contratos de trabajo con menores o los contratos de trabajo formativos, a pesar de que esta medida se sitúa en la línea de evitar el riesgo de aislamiento, y la ley sitúa este porcentaje mínimo de presencialidad en la voluntad de la negociación colectiva. Véase la disposición adicional primera. Por último, también es cierto que el artículo 18 de la presente ley, si por un lado refuerza el derecho del trabajador y el deber empresarial de la desconexión digital, por otro lado se reconoce una facultad a disposición de la negociación colectiva para que se regulen las posibles circunstancias extraordinarias de modulación del derecho a la desconexión, contenido que se establece en la disposición adicional primera. Una habilitación en términos vagos y genéricos que se puede traducir en una traslación del mismo modo al acuerdo colectivo, lo cual así ha sucedido ya en diversos convenios para articular una obligación de reconexión que quede al arbitrio, en definitiva, del empresario al utilizar conceptos jurídicos determinados como fuerza mayor o necesidades imprevistas sin establecer ningún tipo de compensación. Para terminar, como conclusión, debemos de destacar en primer lugar la importancia que tiene la prevención de riesgos laborales para el teletrabajo y los riesgos psicosociales que éste tiene anudado, y decir que si queremos garantizar el éxito de la implantación del teletrabajo en la empresa, debemos de tener en cuenta estos riesgos, sus causas, efectos y las principales medidas preventivas a implantar. En segundo lugar, también es necesario celebrar el avance que se ha producido en materia de prevención de riesgos laborales en el teletrabajo con la Ley 10/2021, aunque también es necesario indicar o criticar determinados aspectos que han quedado fuera o que no han sido suficientemente regulados. De este modo, ¿qué ocurre con la prevención de riesgos laborales en el teletrabajo irregular, es decir, aquel que queda por debajo del umbral del 30% al ser expulsado de la regulación de la Ley 10/2021? Por otro lado, debemos de decir y reiterar la preocupación por la falta de obligación del teletrabajo parcial, así como criticar de nuevo la reconexión obligatoria en manos de la negociación colectiva. En vista de todo lo anterior, también podemos afirmar que la Ley 10/2021 ha otorgado un importante protagonismo a los agentes sociales para que garanticen la prevención de riesgos laborales en el teletrabajo, y veremos a ver si ello se traduce en una mayor implicación de los mismos, más allá de regulaciones convencionales vacías que se limitan a parafrasear la legislación vigente. Por último, también es necesario defender un desarrollo reglamentario de la Ley 10/2021, sobre todo la intervención de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de prevención de riesgos laborales. Bueno, y con esto finalizo. Les doy las gracias por su atención y quedo a su disposición para todas aquellas cuestiones que quieran plantear. Muchas gracias.